Alternativas con Orlando Santoro y Maribel Abate. Buenas noches, estimadas y estimados televidentes. De nuevo canto espacio Alternativas a través de la televisora regional Mira TV, Canal 9 de Inter. También a través de nuestro canal de YouTube, programa Alternativas. Hoy vamos a dedicarle el programa al derecho laboral interlazado con la salud, con la medicina. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Eso es posible. Y más que posible, es necesario. Vamos a recordar que dentro del proceso del derecho social trabajo es importante la garantización dentro de la norma sustantiva laboral y normas especializadas de la protección integral de la salud física y mental del trabajador o trabajadora en un ambiente adecuado en el trabajo para una entidad de trabajo. Una entidad de trabajo, recuerden que ahora, según la ley orgánica del trabajo vigente, son las empresas. Muchos de nuestros connotados empleadores que de repente nos están viendo, presumen que la materia de la institución de la salud y protección de los trabajadores, de lo que contempla la ley orgánica, la LOCSIMAP para la protección, condiciones y medio ambiente del trabajo y su reglamento, de lo que es el Instituto Nacional de Previsión Salud de los Trabajadores, INSACEL, y las direcciones regionales, todo es un costo innecesario, todo es un formalismo sin una función, pero están completamente equivocados tanto en la teoría como en la práctica, como en el campo del derecho preventivo. Estar en la empresa resguardado con un buen magneto de lo que es la seguridad industrial, una buena gerencia en seguridad industrial, una buena asesoría en esta materia, la vinculación con un médico del trabajo, con un médico ocupacional que le determine todos aquellos deberes formales como son los exámenes médicos, obviamente preempleo, postempleo, prevacación, posvacación, o cualquier otra circunstancia, lo va a garantizar usted, lo va a blindar de una posible sentencia ante los órganos jurisdiccionales exorbitantes de dinero. Entonces, en el campo del derecho preventivo es lo que queríamos hablar hoy. Y por supuesto, pensando en quién va dirigida esta protección, estas leyes especiales, la ley sustantiva laboral, inclusive la ley adjetiva laboral, que no son otros que los trabajadores y trabajadoras. Ellos también deben cultivar una cultura exigente en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de protección, sobre todo en materia de los exámenes pre y postempleo. Es necesario que también el trabajador esté adecuadamente vinculado a esta formalidad de ley. Total, estamos protegiendo el hecho social trabajo, estamos protegiendo el fuero familiar. Para eso tenemos una persona y me siento muy orgulloso de tenerla acá. Estamos presentando a nuestra invitada, la doctora Gabriela Carolina Sánchez Zavala, y vamos a leer un poquito, y gracias por estar aquí, por estar presente en tu espacio Alternativa, por ocupar un importante tiempo de tu vida cotidiana, profesional y familiar para nuestros televidentes. Bueno, te graduaste en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Medicina, Escuela Luis Racetti, en médico cirujano. Trabajaste en el Hospital General Dr. Victorino Santella, residentes programadas conducentes al título de especialista en pediatría en el 2008 al 2009, ¿verdad? También estuviste en la Universidad José Antonio Páez en el Diplomado de Salud Ocupacional 2009, escrita en INSACEL, en la Universidad Simón Bolívar, maestría en nutrición clínica pediátrica en el 2015, en la Fundación IUNETE, Medicina Laboral de Venezuela, diplomado en ergonomía, esta parte, y en la evaluación de puestos de trabajo en el 2016, en la Universidad Central de Venezuela, Centro Internacional de Educación Continua, CIDEC, diplomado en el gerente y su organización. Estuviste en la Universidad Central de Venezuela, Centro Internacional de Educación Continua, CIDEC, diplomado en gestión de riesgo en el trabajo. Después estuviste en la Universidad Central de Venezuela, Centro Internacional de Educación Continua, también diplomado en gerencia aplicada en seguridad industrial y ocupacional. También en la Universidad Central de Venezuela, Centro Internacional de Educación Continua, CIDEC, diplomado en el gerente y su medio ambiente. Qué interesante.
y en la Caribbean International University, Centro Internacional de Educación Continua, maestría en Seguridad y Salud, Master in Industrial Safety and Occupational Health. Wow, tiene un inmenso currículo, por eso yo siempre digo que trato de traer acá en el espacio Alternativas a los baluartes residentes de los Altos Mirandinos. Para nosotros en Alternativa es un honor, doctora Gabriela, tenerte acá con nosotros. Y este tema que es tan importante en función no solamente de trabajadores, su integridad física, mental, su protección, la de su fuero familiar, sino el deber ser del empleador, que también muchas veces desconoce que atendiendo las formalidades de la contratación de la salud ocupacional o de una gerencia en materia de seguridad industrial, pues lo aventaja en cuanto a sanciones, en cuanto a que tengan futuras pretensiones y demandas y que puedan prosperársela en su contra. Y muchas de esas empresas, yo conozco casos, inclusive que han terminado en procesos penales, ¿verdad? Porque obviamente es una materia que es de jurisdicción penal a la larga, porque obviamente atenta con una lesión, inclusive la muerte. Y estamos hablando de que pueden producirse accidentes del trabajo, pueden producirse enfermedades también en el trabajo, o sencillamente que son dos instituciones jurídicas diferentes en el mismo entorno, o sencillamente la muerte producto de una enfermedad o de un infortunio ocupacional. Doctora, ¿qué es la medicina ocupacional? ¿Qué es la medicina del trabajo? Bueno, mil gracias primero por tu invitación. La medicina ocupacional es la especialización de la medicina que se enfoca en estudiar todas aquellas enfermedades que son debidas al trabajo, debidas a malas posiciones, debidas a algunos riesgos que están en el medio ambiente del trabajo y pueden producir o enfermedades o accidentes laborales. Claro, esa es la medicina ocupacional. ¿De qué se encarga? Yo quería hablar un poquito como médico, ¿qué te llevó a ser médico? Si de niña lo tenías pensado, o ¿qué te llevó, aparte de otras especializaciones, a tu llamada de atención al medio ambiente del trabajo? Mira, como médico, por supuesto que desde muy pequeña me gustaba la medicina, me gustaba ayudar a las personas y por eso me dediqué a esto. Con respecto a la medicina laboral o a la medicina ocupacional, es una especialización que poco se toma en cuenta y no tiene una demanda como otras especialidades clínicas. Y lo importante de esto es que a pesar de que no tiene una demanda, como las otras especialidades, es muy importante y es aquella, o sea, es muy desconocida por las personas. Entonces eso te crea como una incógnita, te crea estudiar un poquito más de saber, porque mucha gente no sabe que los riesgos que genera su medio de trabajo, produce enfermedades o produce accidentes laborales. Claro que sí. Entonces es un área donde se desconoce mucho de las poblaciones, lo desconocen, entonces es un área que llama la atención y por eso me dediqué a esto. Claro, sí, doctora. Bueno, también es bueno recordarle a nuestros televidentes, y hay algunas imágenes ahí que apoya tus narraciones, en el 2005, el 25 de julio del 2005, se produjo una reforma a la Ley Orgánica de Protección, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, la LOCIMAC, que es una norma severamente punitiva. Ahí está la LOCIMAC, Seguridad Industrial, es una norma severamente punitiva. ¿Por qué es punitiva? Porque si bien es cierto, tiene mucho rango de naturaleza administrativa, de trámite mero administrativo, pero también termina en lo jurisdiccional, no solamente en lo laboral con una sentencia, sino también en la parte penal. Es solamente punitiva, sus sanciones pueden ser pecuniarias, también puede ser privativa de libertad en contra del empleador o empleadora que incumplan esta norma, que obviamente son de orden público, es decir, no pueden ser relajadas por los particulares. Con estas modificaciones se implementó en Venezuela una reestructuración de la cultura en materia de seguridad industrial y en el medio ambiente del trabajo, por lo severo, por lo punitivo, y estadísticamente hablando se han observado disminución en los acaecimientos laborales, en infortunios laborales. Es muy importante tenerlo y hay una serie de principios que se rigen ahí y que hay que cumplirlo. La mayoría de las empresas no toman en consideración el cumplimiento irrestricto de esta LOCIMAC, y hay una sala de sanciones, hay salas administrativas, ahí está el Instituto Nacional de Prevención y Salud del Trabajo a nivel nacional, y cada entidad tiene una norma regional y que tiene supervisores, que además de atender denuncias de parte de trabajadores o trabajadoras al cuerpo sindical que lo representa, también puede hacer una visita in situ,
per se y que las sanciones son severamente punitivas. Pero el problema es cuando ocurra efectivamente un infortunio o ocurra una enfermedad profesional. Y empezando con que cuando te llevan la hoja de vida y vas a contratar a un trabajador o trabajadora, hay que cumplir una misión muy importante para ambos, sobre todo para el empleador, que es un examen preempleo. ¿Qué es este examen preempleo? ¿Y cuáles son el diagnóstico que se debe dar ahí? Ok, mira, el examen preempleo yo pienso que es uno de los exámenes más importantes a nivel de la medicina ocupacional, porque es el examen que le garantiza al empleador o a la empresa que este trabajador está apto, está en unas condiciones estables para realizar un trabajo adecuado. Entonces, esta es la base de la medicina ocupacional, la evaluación preempleo, porque es aquella que se le tiene que poner un poquito más de importancia y más de detalle para poder que el trabajador entre sano a una empresa, porque todas las empresas tienen riesgo. Entonces, si los vamos a someter a 8 horas de un riesgo, nosotros necesitamos saber que ese empleador puede ser sometido a ese riesgo y que no le vamos a generar ninguna enfermedad ocupacional. Claro. Entonces, dentro de las evaluaciones médicas ocupacionales, esa es una de las más importantes. Perfecto. Y bueno, también cuando se cumple el año de trabajo y le nace el derecho, tanto las vacaciones colectivas del trabajo como el derecho individual al derecho a vacación, debería hacerse un examen preempleo. ¿Cómo hacen en el caso de que en las vacaciones colectivas una empresa con, no sé, 30 o 35 operarios van todos juntos? ¿Cómo se le hacen el examen a todos ellos juntos de pre-vacación? Okay, o sí. Post-vacación. Sí, se hace en esos casos cuando las empresas no tienen vacaciones individuales, sino son vacaciones colectivas, se hacen jornadas. ¿Okay? Las jornadas puede ser 2, 3 días en una sola empresa, horario corrido, donde puedes evaluar 30, 40, 50 personas. Dependiendo de la cantidad de empleados, puedes tardar hasta una semana en una empresa haciéndole los exámenes físicos. Lo importante es que estos exámenes se hagan con gente especializada en la materia, que sea un examen que sea de rutina, pero que sea específico, porque no es un examen clínico como otras especialidades. Okay, nosotros nos enfocamos más a la parte musculoesquelética y es por eso que una de las nuevas normas que nos aplica el INSACEL es que tenemos que hacer la goniometría, porque la goniometría es un estudio que me va a dar funcionabilidad de la amplitud articular. Entonces nosotros nos enfocamos más que todos en la parte musculoesquelética. Claro, sin desviarnos y sin abandonar lo integral del ser humano. Igualito vemos la parte cardiovascular, la parte digestiva, la parte de piel, pero siempre va a ir enfocada a los riesgos que va a estar sometido ese empleado. Claro, yo he notado mucho en algunas de esas entidades de trabajo que uno asesora, que lo más común, no sé si usted me lo puede verificar, es la parte de las hernias, de los lumbagos, todo esto. Eso es generado también por malas posiciones o por falta de inducción de los riesgos del trabajador, de ergonomía, todo eso. Sí, efectivamente, lo más común son los problemas musculoesqueléticos y uno de las primeras causas de estas enfermedades son los lumbagos o las hernias discales, ¿ok? Generalmente son causadas por malas posturas cuando realizo algún esfuerzo físico. Entonces no están adiestrados para hacer el esfuerzo de una forma adecuada y poco a poco voy desgastando la columna y eso me hace producir una inflamación que posteriormente se desarrolla la hernia. Ok. Bueno, estamos conversando con la doctora Gabriela Sánchez Zelaya sobre la medicina ocupacional. Vamos a identificar esta emisora televisiva y ya regresamos con más de alternativas. Estamos de vuelta en tu espacio Alternativas. Hoy estamos con la presencia de la doctora Gabriela Sánchez Zelaya hablando sobre la medicina ocupacional. Vamos a recordar que estamos totalmente en vivo y pueden interactuar con nosotros vía texto marcando el 0414-272-5476. Aquí está ya el señor Antonio Brante, nuestro director, nos los colocó para que se tenga a bien hacerle cualquier consulta a nuestra invitada. Estamos en vivo, doctora Gabriela Zelaya. Estamos hablando de temas sumamente importantes. Quería refrescar un poquito la memoria diciéndoles a ustedes que de repente pueden ocurrir diferentes tipos de acciones violentas o patológicas que producen un efecto jurídico en contra del empleador, no solamente por el sufrimiento del trabajador.
Pueden ocurrir, por ejemplo, enfermedades ocupacionales, que son síntomas patológicas que se producen con ocasión al medio ambiente del trabajo, o puede hacer que ocurra un infortunio laboral, un accidente, una acción violenta, producto directa o indirectamente del trabajo, y eso tiene unos efectos jurídicos, pero efectos jurídicos sancionatorios sumamente pecuniarios e inclusive sancionatorios en cuanto a responsabilidad personal. La doctrina venezolana ha dicho que existen dos tipos de responsabilidad para el empleador. La responsabilidad objetiva, que es la que está establecida en nuestras leyes, en nuestras normas, cuando ocurre tanto una enfermedad como un infortunio o sencillamente la muerte, producto de estas dos instituciones, y la responsabilidad subjetiva, que comúnmente sucede, que es la responsabilidad personalísima del empleador por haber incumplido con las normas del derecho preventivo, que, dicho sea de paso, son de orden público, no puede ser denunciado por los particulares. Este fenómeno ha venido sucediendo porque el empleador está apartando su responsabilidad con respecto a la medicina ocupacional, obviamente a la seguridad industrial y de protección. ¿Por qué enlazamos con la medicina? Porque es un médico especialista en lo ocupacional, como nuestra Gabriela, que está presente con nosotros, quien va a realizar esos exámenes médicos especializados y que va a otorgar pues un informe, y que este informe se va a adminicular, porque se le busca es la conexidad, la relación de conexidad entre esa enfermedad o ese infortunio con el medio ambiente del trabajo. Y este examen médico es la respuesta a esa pretensión de conexidad, si es afirmativo o si es verdad lo que pretende el trabajador o trabajadora, o si es verdad lo que pretende de repente el empleador, que dice no fue con ocasión al trabajo. En fin, imagínense ustedes que de repente hay una acción indirecta con la palabra ocasión al trabajo, que es la responsabilidad del recorrido in itinere, que es si usted conoce un rutograma, una planificación de su ruta al momento de hacer su hoja de vida, al momento de hacer su contrato de trabajo, y le dice, bueno, yo tomo el autobús en esta parada, corro la otra parada, camino a este sitio, y si usted, sin salirse de la ruta o del medio de transporte que indica, tiene un infortunio, resulta ser que también es un infortunio, hay responsabilidad in itinere. Pero volvamos a la parte de la medicina, con nuestra querida doctora Gabriela Sánchez, una de las mejores en el país, y es baluarte de los Santos Mirandinos, y nosotros en la Alternativa estamos aquí muy orgullosos de su presencia. Hay muchos casos que se vienen presentando, los casos de las hernias discales, ¿no? Muchas veces también son enfermedades que vienen de origen, ¿no? Vienen de muchos años, también por la postura incorrecta como hábito, o de repente personas pasadas de kilito, así como yo, o de repente personas que no tienen una movilidad constante, vienen pues, tienen todos los elementos necesarios, no sé cuáles son los términos médicos, para que sufra de la columna. Esto es que entra en una entidad de trabajo y de repente cargando una caja, pues se lesiona esa columna. Y va esta persona, acude al Instituto Nacional, a INSACEL, y pide una investigación in situ porque pretende indemnización por esa enfermedad ocupacional, buscando la responsabilidad personalísima del empleador. ¿Qué puede ocurrir en ese caso? Bueno, ahí lo más importante son las evaluaciones previas médicas, ¿ok? Sí. Hacemos el preempleo, ¿ok? Y si el preempleo no me reporta ningún tipo de enfermedad en columna, entonces ya está dicho de que ese empleado va a entrar a esa empresa y de forma sana, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que verificar? El estado muscular de esa persona. Si es una persona que tiene un estado muscular adecuado, que no es sedentario y se hace unas buenas posturas y sus funciones son la manipulación de carga de una forma adecuada, no debe lesionarse. ¿Qué pasa en otras ocasiones? Que muchas veces no se hace una evaluación médica adecuada con los exámenes paraclínicos adecuados, y sucede que entra un trabajador a una empresa y ese trabajador ya está lesionado, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con esa lesión? Si nosotros con el trabajo le agravamos esa lesión, se convierte en ocupacional. Sin embargo, si no la agravamos con el trabajo, entonces realmente es una enfermedad que viene degenerativa de ese empleado. Okay. Entonces ahí hay que determinar mucho la relación que tienen las funciones de su trabajo con respecto a la enfermedad.
porque una persona puede tener una hernia discal, pero su jornada laboral y sus funciones no tienen nada que ver para producir esta hernia. Entonces decimos que es una enfermedad degenerativa. Claro. ¿Ok? Y eso se ve mucho en los empleados, en los trabajadores que tienen cierta edad, ¿ok? Donde la columna se va deshidratando porque por la edad y por las malas posturas, la misma alimentación me deshidratan los discos y poco a poco se va lesionando esa columna, y una columna de una persona joven no es la misma de una columna de una persona de 40, claro, 50 años. Claro, entonces la recomendación es cumplir con la LOCIMAC, cumplir con las normas sustantivas y realizar los exámenes preempleos médicos, médico preempleo. ¿Qué sucede en este ejemplo que le di? Y el empleador no tiene el examen médico. Yo como abogado sé que los procedimientos legales es que si la entidad de trabajo recibe una pretensión, una indemnización buscando la responsabilidad personalísima del empleador por esa enfermedad, hernia, pues dado porque de repente no se le indujo los riesgos, o de repente no había los implementos de seguridad adecuados, o no se le implementó en cuanto a la postura adecuada, o no existe en la empresa comité de higiene y seguridad industrial, o de repente la constitución de los delegados, o si lo tienen no han sido reestructurados, pero de repente niego que haya relación de conexidad entre esa enfermedad ocupacional, en este caso del ejemplo discal, y la relación o el nexo de casual entre esa enfermedad y la relación de trabajo. Pero el problema está en que obviamente el juez me puede preguntar en una audiencia, bueno, ¿dónde está el examen preempleo? No tengo de dónde apoyarme, de dónde estribarme. De ahí la importancia de un buen examen médico preempleo, porque ahí se va a determinar si es una enfermedad degenerativa, si tiene parte, porque en todo caso la responsabilidad se disminuye o a nada o solamente al tiempo que lleva en el trabajo. Sí, y efectivamente también es importante las funciones que hace el trabajador, porque si yo tengo un trabajador que su función no es la manipulación de carga y me presenta y tiene unas buenas posturas, tiene una ergonomía en su puesto de trabajo adecuado y me presenta una enfermedad como una enfermedad ocupacional, una hernia discal, hay que estudiarla, porque posiblemente él entró con esa hernia. Entonces lo que hay que ver si realmente se agravó o no se agravó para poderla decir que es una enfermedad ocupacional. Claro. ¿Okay? Es importante que también las empresas sepan y los mismos trabajadores sepan que las únicas entidades gubernamentales que están destinadas a decir si es ocupacional o no es el INSACEL. Claro. No hay más nadie, o sea, yo como médico ocupacional o como mis otros colegas ocupacionales no podemos determinar si es ocupacional o no. Podemos claro, discriminar y podemos saber si hay causa-efecto, ¿ok? Pero realmente jurídicamente quien claro, lo designa claro, es el INSACEL. Sí, porque el INSACEL es un órgano que emite un certificado y él tiene doble función. En primer lugar, determinar el origen de esa enfermedad o el origen de ese accidente. Él va a decir si fue o no fue ocupacional. Y en segundo lugar, dado un equipo disciplinario, multidisciplinario, determinar cuál es el grado de discapacidad y en función del cual va a dictar unas indemnizaciones que debe pagar el empleador. Bueno, vamos a identificar esta emisora televisiva, doctora, y ya regresamos con este interesante tema, la medicina ocupacional, su importancia. ¿Vieron que eso es importante? Ya regresamos. Continuamos con tu espacio Alternativas. Hoy me siento honrado con la presencia de la doctora Gabriela Sánchez Alaya hablando sobre el tema de la medicina ocupacional. Y no todo es honrado porque es mi tema, es mi especialización y de verdad uno aprende cada día más. Hemos conversado mucho también en el preliminar. Ella me decía, y se lo ratificó a ustedes en público, en cámara, que no solamente el examen preempleo, sino también al egreso de un trabajador, hacerse un examen preegreso del trabajador, por recordando que según en la parte de conceptos prestacionales, los conceptos de la Ley Orgánica del Trabajo, tienen 10 años para demandar, para pretender, para que se interrumpa. Y en el caso de la LOCIMAC, indemnizaciones por responsabilidad objetiva subjetiva, tienen 5 años. Entonces es importante que se realicen durante el vínculo laboral muchos exámenes médicos, preempleo, prevacaciones, posvacaciones, preegreso, porque
un informe médico va a ser una herramienta necesaria para determinar la verdad. No voy a decir que sea para el empleador demandado, en este caso reclamado, sino también de repente presentarle una evaluación médica a un equipo multidisciplinario de INSACEL, que decíamos que el INSACEL, que es el Instituto Nacional de Prevención y Salud de los Trabajadores, que lo hay en todas las entidades del país, es el único organismo, primero creado por la LOCIMAP, por la Ley Orgánica de Protección, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. Pero el INSACEL es el único organismo facultado para determinar si esa enfermedad o esa muerte o ese infortunio, que son dos cosas diferentes, o la muerte producto de una enfermedad ocupacional o de un infortunio, fue efectivamente de trabajo ocupacional. Y cuando nosotros buscamos el concepto de la LOCIMAC y de la ley sustantiva sobre lo que es un accidente ocupacional o una enfermedad ocupacional, es un criterio muy amplio, porque dice todo lo que sea, entre una patología y la otra, una acción violenta o patológica, pero que sea con ocasión directa o indirectamente con el trabajo. Y el hecho de ser indirectamente con el trabajo es el medio ambiente interno o externo. Entonces, hay una serie de formalidades, según la LOCIMAC, la inducción de los riesgos de alto, medio y menor riesgo, la constante dictaminación de cursos, seminarios, el adiestramiento, las prácticas, los delegados de prevención, quienes son los que ante un infortunio o una enfermedad deben presentar en 24 horas administrativas ante el INSACEL. Es muy importante la intervención de un médico especialista, como tenemos por ejemplo ahorita en nuestra presencia la doctora Gabriela Sánchez, en materia de medicina del trabajo, porque ese examen, además de ser un examen formal e irrestricto, exigido por la norma, es un examen que va a arrojar una verdad ante una pretensión o una investigación. ¿Tiene algo que adicionar a este relato? Sí, bueno, efectivamente, así como estamos en obligación de decirle a la empresa de cómo está entrando un trabajador y someterlo a ciertos riesgos, también estamos en la obligación de decirles a través de un examen médico cómo egresa ese empleado, o sea, cuáles son las condiciones de salud de ese empleado a su egreso, porque nosotros no solamente nos manejamos en condiciones físicas, sino que la salud ocupacional se encarga también de las psíquicas y de las sociales. Entonces, tenemos el deber de que en el examen de preempleo o de egreso no solamente nos enfoquemos en lo que pueden ser enfermedades ocupacionales, sino también de patologías de bases comunes donde tenemos que vigilar constantemente en estas evaluaciones que hablamos de prevacacional, postvacacional, posreposo, claro, que son bien importantes, sobre todo con las enfermedades crónicas no transmisibles, y aquellas también que podemos hacer unas evaluaciones por adecuación del puesto de trabajo, ¿ok? O un anual, porque esa persona no agarró sus vacaciones, y hacemos un anual para ver el estado de salud en forma integral, no solamente la parte física, sino la psíquica y la social. Claro, mira, ¿Okay? Se reporta un televidente, un buen amigo, buenas noches, saludo a Johnny Padavecchia, gracias Johnny por estar con nosotros. Me gustaría una asesoría sobre el tema. Yo fui incapacitado laboral por el metro. Bueno, Johnny, ya tienes mi teléfono y yo quiero que nos ratifiques tus redes sociales, tus puntos de contacto, si algún trabajador o algún empleador, patrono que nos está viendo, necesita, vista la preocupación de tu servicio, que pueda decirlo en cámara. Sí, cómo no. Mis números de contacto son el 0424-137-9077 y 0416-834-7161. Tengo un correo donde es medicina ocupacional DRA Gabriela Sánchez @gmail.com, y está el Instagram donde me pueden conseguir como medicina ocupacional DRA G Sánchez. Ok, y tengo un secreto. También se dedica a la cocina, tiene inclusive varios diplomados y tiene una página en Instagram de la parte de la cocina. ¿Puede decir ese Instagram? Sí, bueno, el Instagram es Gabriela C. Sánchez S, Delicias Caseras, entonces porque mi otra especialidad es nutrición, entonces me dedico un poco también a la alimentación. Bien, hay una especialización es nutrióloga. Estos días me hizo una observación muy importante, gracias. Estoy viviendo entre varios asesorados, muchas veces con preocupación, ¿no? Y también aplaudo el hecho de que muchos de los empleadores, preocupados por la parte nutricional de sus trabajadores, que lo ve también cada vez en disminución de contextura, dándole
bolsas de nutrientes, de proteicos necesarios. Por ejemplo, la parte avícola en los Altos Mirandinos se preocupa y le hace donaciones a sus trabajadores y para su familia, y también le da a precios muy módicos el pollo con un buen proteico, y también lo veo que lo hacen los de la carne roja, y muchos empleadores se preocupan y le hacen como una especie de bolsita, ¿no? Es importante. Y he visto muchos desmayos, muchas veces llegan sin desayunar o no se están alimentando bien. Y tiene mucho que ver con la parte de verdad de nutrición. Se puede considerar esto como una enfermedad ocupacional, o de repente se desmaya y cae por una escalera producto de una desnutrición. Entonces, ¿es o no es una enfermedad, un accidente ocupacional, doctor? Bueno, con respecto al desmayo, si se ocurre dentro de la empresa, podemos categorizarlo como un accidente laboral. ¿Ok? Pero la enfermedad per se, si es una desnutrición, si es una anemia, no entra como enfermedad ocupacional. Hace más o menos hace 3, 4 años, hemos visto que nuestros empleados han bajado de peso, ¿ok? Y hablamos de una baja de peso hasta de 10, 15 kilos. Que es ¿okay? importante, Que es claro. muy importante porque la alimentación no es la adecuada. Y últimamente, en estos últimos 2, 3 años, ya como la disminución de peso se estabilizó un poco, entonces lo que vienen presentando ahorita es síndromes anémicos y dislipidemias, que son triglicéridos y colesterol alto por la mala alimentación. Eso lo he visto en muchos exámenes, muchos perfiles que han hecho algunas empresas, y he visto que la mayoría tenía problemas de triglicéridos altos, Sí. y son flacos. Sí, ¿A qué se debe? Sí. efectivamente está pasando mucho en estos tiempos, y es porque el venezolano debería de consumir solo un 60% de carbohidratos en su plato, y ahorita puedo arriesgarme a decir que hasta un 90% es de carbohidratos. Entonces, eso me hace a que la alimentación sea a base de puros carbohidratos, lo que activa una vía metabólica que es la vía de los lípidos, y me aumenta triglicéridos, y en consecuencias posteriores me va a aumentar colesterol. Puede, si de repente el empleador le brinda una alimentación, una comida diaria, y come todos los días, no sé, nutriente, un plato de pasta con mantequilla, es lo que se consigue más. Al final de cuentas, ahí sufre una enfermedad producto de un colesterol. De repente, si se le busca la conexidad, la relación de conexidad, puede ser también una enfermedad ocupacional. Sí, efectivamente, cuando son empresas que se manejan con comedores, sí, y ofrecen el almuerzo y ofrecen el desayuno a sus trabajadores, todas aquellas enfermedades nutricionales pueden tener una caracterización como ocupacional, porque son los que lo están ocasionando, ¿ok? Por eso es que generalmente aquellas empresas que tienen comedores son aquellos comedores que deben de estar vigilados por nutricionistas con un menú adecuado, con una dieta balanceada, ¿ok? Pero si son aquellas empresas que no ofrecen comedores, no le dan alimentación a sus trabajadores, ya esto no es una enfermedad ocupacional, es una enfermedad de origen común. Claro, así es. Y esa enfermedad de origen común también viene determinado por los exámenes pre y post-empleo. O sea, no, y yo he visto juicios, he tenido juicios donde, habiendo un certificado en SACER, que es el fundamento de cualquier demanda, pretensión ante un infortunio, una enfermedad ocupacional, sin embargo, he tenido la oportunidad de llevar un médico experto, no como un testigo experto o como una experticia, y arroja una condición diferente a lo que está ahí. Entonces, claro, muchas veces ese certificado no es tan autónomo al juez al momento de determinar, sobre todo para la sala de casación social. Por eso yo he aprendido la importancia de un médico ocupacional en todo esto, y trato de emitirle, y también lo hago otras cámaras, al empleador la importancia de los exámenes preempleo, los exámenes de egreso, pre-reposo, ¿verdad? Por reposo, los exámenes pre-vacación, post-vacación, y es importante porque ahí se va a determinar la evolución, un diagnóstico del trabajador o trabajadora, y ante la ocurrencia, que no se quiere que suceda, pero puede hacer que ocurra una enfermedad o un infortunio, recordando que son dos instituciones diferentes, y hay pretensiones con respecto, porque se le trataría de dar una relación de conexidad absoluta con el trabajo, y así perseguir la responsabilidad directa del empleador, y ahí hay normas muy severas. El artículo 129 y 130 de la LOCIMAC es sobre la responsabilidad subjetiva, cuando se le determina que el empleador
incumplió con las normas de orden público, los CIMA, exámenes de preempleo, comité de higiene y seguridad industrial, la inducción de los riesgos, los delegados de prevención, son obligaciones indemnizatorias en dinero muy arriesgadas. Inclusive hasta 6 años continuos de indemnización en base al último de los salarios. Pero todo eso, la mayor o menor proporción de lo que se le pretenda o deba pagar al empleador, todo depende también de un examen preempleo o prevacación o posvacación o preegreso oportuno, como es el caso de la doctora Gabriela Carolina Sánchez Salaya, que nos ofrece. Si puedes repetir tus puntos de contacto. Sí, cómo no. Me pueden contactar a través de los números 0424-137-9077 y 0416-834-7161. Mi correo es medicinaocupacional.dra.gabrielasánchez@gmail.com y por el Instagram medicinaocupacional.dra.gsánchez. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a recordar que estamos completamente en vivo y si puedes interactuar con nosotros vía texto o vía también en WhatsApp a través del 0414-272-5476. Aquí está en la parte posterior de los visores, en el generador de caracteres. Anote, interactúe, que todavía nos queda una parte del programa. Por aquí se reporta el doctor Salazar Marval, profesor y abogado. Salazar Marval la felicita por este especial programa y dice bueno, que en muchos casos últimamente que se ha entendido a lo que es una enfermedad ocupacional mezclado con un infortunio laboral. Yo me imagino que se refiere a la parte de esos desmayos que están ocurriendo, porque un desmayo puede prevenir desde una enfermedad, pero el desmayo produce posteriormente una acción patológica que se convierte en un infortunio laboral. Entonces, INSACEL debe determinar si fue o una o la otra y cuál fue la responsabilidad de parte del empleador. ¿Ha tenido varios casos de esto, doctora? Mira, efectivamente sí existe, porque estábamos comentando de los desmayos por el hipoglicemia, cuando los trabajadores llegan sin desayuno, entonces pierden el conocimiento y hacen traumatismos, pueden hacer un traumatismo craneoencefálico y ya eso se convierte en un accidente laboral, porque no es tanto el porqué o la causa de ese desvanecimiento, sino que ese desvanecimiento me trajo como consecuencia un traumatismo craneoencefálico. Entonces ahí sí es un accidente laboral. Ya aquí, por supuesto que tiene una causa de origen común, que es una hipoglicemia, por una alimentación inadecuada o puede ser por una patología previa como es la diabetes, pero sin embargo el accidente per se es ese traumatismo craneoencefálico, el cual es responsable la parte de la empresa. Claro. ¿Ha tenido usted oportunidad de acudir, no sé, ante un instituto administrativo como INSACEL de repente a deponerse un examen que usted misma ejecutó o ante un tribunal o han pedido algún informe o pericial de parte de un tribunal en esta materia? Mira, lo que he tenido oportunidades es las visitas que ha hecho INSACEL a las empresas, sí, donde ofrezco mi servicio y hacemos investigaciones de enfermedades ocupacionales en conjunto, ¿ok? Y después ellos, a través de su equipo multidisciplinario, determinan si es o no es una enfermedad ocupacional. Ok, vamos a identificar nuevamente a esta emisora televisiva y ya regresamos con este importante tema, la medicina ocupacional, su importancia. Ya regresamos con la doctora Gabriela Sánchez Salaya. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta en la última parte de tu espacio Alternativa. Vamos a recordar que también tenemos nuestras redes sociales. Y ahorita me han felicitado por esa revista que hemos hecho en nuestro Instagram Alternativa TV. Tenemos temas diarios y bueno, la promoción que le hemos hecho a la doctora esta semana, pues la semana pasada teníamos, pero por problemas de energía eléctrica lo diferimos esta semana. Eso nos hizo prepararnos un poquito más, en caso mío, o por supuesto, con este tema tan interesante. El tema es la medicina ocupacional, su importancia en Venezuela. Y lo ven, en Twitter estamos en Alternativas TV y en Instagram Alternativas TV. La doctora Gabriela Sánchez Salaya. Vamos a recordar que estamos completamente en vivo. Puedes interactuar con nosotros, mándanos tu mensaje de texto, hemos recibido varios, al 0414-272-5476, ahí está ya está en la parte posterior de sus visores,
aprovechen que nos quedan unos minutos todavía de programa. Quiero mandarle un saludo a mi compañera del programa Alternativa, la periodista licenciada Maribel Abate. Está, bueno, acompañando a su esposo, que está convaleciente. Te mandamos un cariñoso saludo. Estamos con ustedes en lo que sea. De verdad, bueno, entendemos tu posición. Ella nos está viendo en estos momentos. Y este es tu espacio, Maribel. Te esperamos por ti. Espero que todo pueda superarse. Doctora, la importancia, nuestro tema de la medicina ocupacional. Hay cultura en Venezuela. Vamos a hablar de los altomirandinos, entre los empresarios. No sé si sean tu ocupación jurisdiccional en la localidad. Yo sí la tengo en la localidad. Hay cultura en materia de seguridad industrial, en materia de medicina ocupacional entre los empleadores de los altos mirandinos. Mira, depende del tipo de empresa, ¿ok? Si las empresas son grandes o medianas grandes, sí hay un poco de cultura. Sin embargo, todavía falta generar mucho más prevención, porque nosotros nos dedicamos a la prevención, ¿ok? Esto es una medicina que más que curativa es preventiva. Entonces, nosotros tenemos que enseñar a las empresas o al empleador a conocer los riesgos de su proceso de trabajo para entonces poderlos prevenir. Entonces, nosotros nos dedicamos en seguridad y en prevención, conjunto con esa evaluación integral de salud del trabajador. Entonces, hay en ocasiones donde empresas pequeñas lo ven solamente para cumplir una ley, ¿ok? Y no le hacen hincapié, no hacen seguimiento, no cumplen con todas las normativas, y después, cuando tienen una enfermedad ocupacional, es que ven la gravedad de la situación. Hay otras empresas que ya son empresas grandes, donde sí tenemos servicios de seguridad y de salud ocupacional implantados. ¿Usted acude a las empresas o tiene un sitio específico? Efectivamente, hago mis servicios en las empresas, y tengo dos modalidades. Puedo ir a la empresa o pueden acudir a la consulta. ¿Okay? Perfecto. Y es válido, el informe debe estar también firmado solamente por usted, o debe tener alguna contemplación desde el INSACEL. Sí, efectivamente, mis informes estoy certificada, vamos a decirlo así, o registrada ante el INSACEL con un número de INSACEL. Entonces mis informes son válidos, ¿ok? Claro. ¿Cuántos médicos ocupacionales hay en Venezuela registrados? Son muy pocos. Son pocos médicos, y con la importancia que tienen, porque sí, son las empresas, hay muchas empresas, han disminuido por la situación del país, pero la responsabilidad no ha disminuido. O sea, hay infortunios laborales a diario y enfermedades ocupacionales, pues vienen ocurriendo también por una serie de subconsecuencias. Yo creo que más que nunca ahora es necesario un examen preempleo, prevacación, posvacación, prereposo, posreposo, preegreso, recordando de que tiene en materia de indemnización, según la LOCIMAC, trabajadora, la persona interesada que lo represente, tiene 5 años para intentar una acción. Entonces es muy importante realizar este tipo de empleo. ¿Algún consejo que le quiera dar a los empleadores en estos momentos en esa materia? Sí, tomarle la importancia adecuada que hay a la medicina ocupacional y no dejarla atrás. Es importante esas evaluaciones de preempleo, de prevacaciones, de posvacaciones, de egreso, porque todas llevan una adecuación de puesto de trabajo, ¿ok? Todas lo que hacen es que yo adecuo el puesto de trabajo a la persona. Eso es lo importante de la medicina ocupacional, saber cuáles son mis riesgos para yo poder evitarlos y producir algún accidente o alguna enfermedad ocupacional. Entonces es por eso que debemos hacer estas evaluaciones, y no solamente las evaluaciones, sino tener el servicio de seguridad y salud ocupacional que se encarga de la charla, que se encarga de las morbilidades, que se encarga los delegados con sus funciones, ¿ok? Que se encarga de tener los equipos de prevenciones para todos los trabajadores. Claro, se reporta un buen amigo, Marco González, mi vecino, y es interesante lo que está diciendo, bueno, que es de la vida en un accidente in itinere, donde se cae de repente en el trayecto de estas mal llamadas perreras. Discúlpenme la expresión, a mí no me gusta esta expresión, pero qué interesante lo que me dice Marco González, gracias por estar y pertenecer. Es decir, él dice, bueno, no hay transporte público, va a acudir a su trabajo de responsable, pero paga inclusive para montarse en estos tipos de cargas que no son adecuados para personas, y de repente se produce un experimento que es sencillamente resbalarse al caer o al montarse. Se puede desarrollar esto como
un infortunio de trabajo in itinere, ¿se puede desarrollar esto como algo parecido? ¿Qué consejo se le puede dar a los trabajadores en este caso o al empleador también con materia de transporte? Mira, con respecto a los accidentes laborales, efectivamente existen los accidentes laborales per se y los itineres, Sí. ¿ok? ISACEL nos obliga a todas aquellas empresas a que sea itinere o no, se debe reportar, ¿ok? Y debemos darle los primeros auxilios al trabajador, ¿ok? Así no sea responsabilidad de la empresa, porque las deficiencias de transporte público no son per se como tal responsabilidad de la empresa. Sin embargo, el darle beneficios al trabajador me va a hacer tener un trabajador que esté más a gusto en su trabajo y que la productividad me aumente. Entonces, una de las formas de evitarlo es ofrecerle el transporte a esos trabajadores, en tanto en la ida como en la vuelta a su hogar. Qué interesante asesoría, de verdad. Yo sí he aprendido un poquito de esto, es que el derecho preventivo en materia laboral es muy, muy importante en resguardo no solamente del trabajador o trabajadora como hecho social del trabajo, que con eso mantiene a su familia, la familia es la base de la sociedad, un cúmulo de factores integrales y que también viene desde la Organización Internacional del Trabajo, sino también el empleador disminuir toda su responsabilidad y no disminuir también los factores de producción, pues ya todos están interesados en hacerlo. Yo quiero aprovechar la oportunidad de tocar minuticos con algo, ¿sabe? Que se ha establecido, que aún por cierto no está publicado en Gaceta Oficial, por lo menos la hora que estamos grabando este programa, sobre una jornada especial que se colocó hasta las 2 de la tarde. Algunos medios de comunicación la han reflejado como una reducción de jornada. En términos coloquiales puede decir, bueno, claro, se redujo la jornada a las 2 de la tarde, pero en derecho laboral formal y de fondo, reducción laboral es un derecho irrestricto en función del trabajador o trabajadora, y en realidad es una jornada especial en función a que con esto se facilite superar los obstáculos producidos por la carencia, la suspensión de la energía eléctrica y las consecuencias que esto trae, como el agua, el transporte, una serie de situaciones. Pero resulta que hay actividades que por su naturaleza, doctora, son condiciones especiales y no pueden interrumpirse, no son susceptibles de interrupción. Tanto es así que luego de la Ley Orgánica del Trabajo del 2012, un decreto ley con rango y fuerza de ley, en el 2013 se hizo una reforma parcial al reglamento del 96, que aún está vigente, pero se le hizo una reforma parcial excepcionando de las estipulaciones sobre la jornada a aquellas entidades de trabajo o empresas que prestan un servicio que obviamente no puede ser susceptible de interrupción. Por ejemplo, en materia de salud, como usted maneja, se imagina en una emergencia a la clínica o a un sector de salud público, le dice, no podemos ingresar a la emergencia porque trabajamos hasta las 2, no puede ser, hay que cumplir, no es susceptible de interrupción. Lo dice perfectamente el reglamento. En el caso de procesadoras de alimentos, obviamente tenemos que abastecer nuestros anaqueles y no podemos interrumpir un proceso de alimento sencillamente por una jornada especial, entre otras como el hidrocarburo, bombas de combustibles, etcétera, ¿no? Entonces, las telecomunicaciones no pueden interrumpirse. El hecho de que sea un efecto, una jornada especial, no significa que se pueda pretender per se, no significa per se, pero también inclusivemente puedan concertarse con el empleador, pero de exigir horas extraordinarias o lo que sea. Quiero repetir que se ha medio tergiversado el término reducción de la jornada. Repito, es en función a todo lo que componen el derecho social venezolano. Niños, niñas, adolescentes, mujeres, trabajadores y consumidores. En realidad, todos los venezolanos. Está hecho en función a superar obstáculos y es una jornada especial. Usted trabajadora y usted empleador que nos está a esta hora televisando, viendo, lleguen a unos términos concertativos, los delegados y asesores sindicales entiendan que la naturaleza per se es la soberanía agroalimentaria y además de superar obstáculos productos de energía eléctrica durante un término determinado y procure pues desarrollar términos elegantes concertativos. Doctora, ¿tiene algo que agregar a este importante tema de la medicina ocupacional, por supuesto? Sí, bueno, invitando a todas las empresas a que traten de hacer todas sus evaluaciones, que cumplan con la LOCSIMA, porque no solamente es un examen físico, un examen médico, sino que hay otro tipo de actividades que debemos hacer, como las inducciones, que son 16 horas
trimestrales, tenemos unas morbilidades que debemos realizar y llevarlas al INSACEL, ¿ok? Tenemos los planes de recreación que también son importantes porque no solamente es mantener la salud física, sino la psicológica y la social del trabajador. Entonces, eso nos va a dar un bienestar y del trabajador que se va a reflejar en la producción de la empresa. Claro, muchas gracias, doctora. Llegamos a la conclusión del espacio, pasó rapidísimo. Vamos a recordar a nuestros queridos televidentes que este espacio con la doctora Gabriela Sánchez Zelaya va a ser repuesto este próximo día viernes de 7 a 8 de la noche. Por supuesto, a partir del día de mañana ya está guindado en nuestro canal de YouTube, Programa Alternativa. Muchas gracias por estar presente en este espacio Alternativas. Gracias. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Gracias a Antonio, gracias a Gabriela. Hasta entonces.